Buenas noches, somos Edmundo y María Ángela, la familia Gómez Núñez. Pertenecemos al equipo 15 del sector Lima A, como bien ya lo dijeron, y formamos parte del movimiento desde hace 13 años y medio aproximadamente. En primer lugar, queremos darle gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes esta noche y compartir un tema muy importante en la vida de cada equipista, especial y particularmente en nuestra vida, ya que nos aportó mucho en nuestro matrimonio. Evocar la memoria de nuestro querido padre Henry Cafarel, fundador de nuestro movimiento Equipos de Nuestra Señora, hacer un recorrido de su vida, resaltar y valorar el gran aporte que él dio a la iglesia y a los matrimonios especialmente. Agradecerle por este camino de vida que nos propuso para que lleguemos a esa ansiada santidad en y por medio del matrimonio. Hemos querido dirigir esta charla tomando como hilo conductor la oración de su beatificación, porque vemos que en ella está comprendida toda su vida, sus inspiraciones, sus milagros, el aporte que dio a la iglesia y a millones de matrimonios como nosotros, que estamos deseosos de vivir nuestro amor con ese amor eterno de dos buscadores de Dios. Para nosotros es realmente una gracia haber recibido este pedido, porque al releer la carta de despedida nos damos cuenta de la grandeza de este hombre. Cuando ante la llamada de Dios da su sí generoso, como el sí de María, el sí al Señor cuando inicia su vida sacerdotal, vuelve a decir sí al Señor cuando esas 4 primeras parejas le piden que les ayude a progresar en su vida cristiana. Aunque dudó, tuvo miedo porque tuvo una experiencia desafortunada cuando dirigía a unos jóvenes, cuando le pidieron que les hablara de amor, y él, de acuerdo a su teología eclesiástica, por supuesto que la respuesta no fue la que ellos esperaban. Le dijeron, le pedimos que hable de amor y responde familia. Sin embargo, a pesar de que él no sabía más que aquellas parejas que venían a buscarlo, deseosas de vivir su amor basados en una fe firme y convencidos de que el amor viene de Dios, su respuesta de donación fue: busquemos juntos, unámonos y vayámonos de descubierta, dando así el inicio a los equipos de Nuestra Señora. Da su sí generoso también al tomar la decisión de retirarse del movimiento, el tema que hoy nos convoca, la carta de despedida a Dios. Después de 34 años de servicio íntegro y entrega a ayudar a los matrimonios a vivir la espiritualidad conyugal, a la edad de 70 años en 1973, deja la responsabilidad del movimiento en manos de un sacerdote amigo, más joven y de su entera confianza, el padre Roger Tandonet. También da su sí al dedicarse por entero a la enseñanza y práctica de la oración. Él tenía claro una frase: no hay nada que discutir, se obedece, se trabaja, no se presume de los servicios prestados, no se compromete con servicios pesados, y cuando la tarea termina, uno desaparece y se va. Siguiente diapositiva. Empezamos la oración del Padre, ¿no? Dios, Padre nuestro, pusiste en el corazón de tu siervo Henry Cafarel un impulso de amor que le unía sin reserva a tu hijo y le inspiraba para hablar de él. ¿Quién fue Henry Cafarel? Fue un hombre seducido, cautivado por Dios. A la edad de 20 años tuvo un encuentro con Cristo que orientó toda su vida. Fue un marzo de 1923 cuando siente el llamado de Jesucristo. Ven y sígueme. Él supo que era amado y que amaba, y que esa relación de amor sería para siempre, que no había retroceso.
Por eso es que él se entrega con toda esa pasión. Desde ese momento, él dedica su vida al servicio del amor. Cautivado por ese amor, se aventura a fundar y organizar poco a poco todo lo que el Espíritu le venía inspirando, como fue nuestro movimiento, Equipos de Nuestra Señora. Tuvo su mirada puesta en Dios y al mismo tiempo nunca se apartaba de los hombres. Él creía en el amor humano y especial en el amor entre el hombre y la mujer, en ese amor de pareja que veía reflejado el mismo amor de Dios. Como bien ha dicho María Ángela, el fondo de esta charla es el adiós, la carta del adiós del padre Caffarel. Pero el padre Caffarel en esa carta nos dice algo bien importante, ¿no? Nos dice, hay que mirar el pasado para volver a mirar el futuro. Y en la carta hace eso, ¿no? Hace un recuento de lo que pasó entre los años 1937 y 1945, en una primera etapa. Es impresionante ver cómo el padre Caffarel en estos años empieza a descubrir lo que para nosotros es tan normal ahora. Para nosotros es normal hablar de espiritualidad conyugal, es normal hablar de la presencia de Cristo vivo en nuestro matrimonio, pero en el tiempo en que el padre Caffarel descubre esto no era tan común ni era tan fácil. El padre Caffarel siempre pensaba desde que se ordena sacerdote, en que su principal trabajo iba a ser guiar a las personas hacia la santidad, guiarlos hacia una vida espiritual. Y es así como él encuentra dónde servir mejor al Señor trabajando con parejas. Es bien bonito ver cómo el padre Caffarel escribe sobre el matrimonio, pero no en base a cosas teológicas ni cosas de escritorio, ¿no? Él escribe sobre el matrimonio en la práctica, aprende del matrimonio junto con las parejas. Y eso hace que el padre Caffarel tuviera una visión muy profunda de lo que es el matrimonio y al mismo tiempo las revelaciones que le iba dando el Espíritu Santo lo ayudaba a comprender. Esas palabras que dice al final, donde al final dice, ¿no? Quiero aprender con ustedes, vamos juntos de cacería. En el año 1970, el padre Caffarel va a Roma, en la peregrinación a Roma, ¿no? Al cuarto encuentro internacional, y hay algo que quiero leerlo textualmente porque demuestra un poco ese sí que decía María Ángela del padre Caffarel en ese momento, que hizo nacer a los encuentros, ¿no? Nacer a los equipos de Nuestra Señora. Textualmente dice, subiendo por el río hasta la fuente, encontraréis a 4 hogares jóvenes, ricos de un amor completamente nuevo, porque son cristianos convencidos. No quieren vivir su amor al margen de su fe. A falta de ideas muy concretas sobre la doctrina del matrimonio cristiano, una intuición muy fuerte les llena de esperanza y los conduce hacia el sacerdote. Este amor humano, que es nuestra riqueza y nuestra alegría, no es posible que Dios no lo considere como algo muy hermoso y muy grande. Queremos saberlo y nos los tiene que revelar. Al escucharles, adivino fácilmente que los decepcionaría cruelmente si no les doy más que definiciones jurídicas, si no les ofrezco más que reglas morales. En una circunstancia parecida, ya se me había dado esta concentración irónica y decepcionada. Se le habla de amor y contesta familia. No sabía mucho más que mis interlocutores, pero por lo menos tenía el convencimiento de que ya que el amor viene de Dios y que el matrimonio es una institución divina, la idea divina del amor y del matrimonio tenía que ser mucho más exaltantes que todo lo que estos hombres y mujeres jóvenes podían imaginar. Mi respuesta fue, busquemos juntos y vayamos de descubierta. Cuando leí este pasaje, o esta parte de la conferencia del padre, lo primero que se me vino a la cabeza fue lo que hoy de repente vivimos todos nosotros. Cuando entramos al movimiento Ángela y yo, de repente éramos esa pareja joven que tenía un matrimonio bastante estable, que teníamos nuestra fe ya sabíamos que teníamos que vivir en la presencia de Dios,
pero entramos al movimiento y empezamos a descubrir eso que el padre Caffarel descubrió hace tanto tiempo. Empezamos a descubrir que nuestro amor era la imagen del amor de Cristo en la iglesia. Era la imagen del amor de Jesús con la iglesia y la iglesia con el mundo. Y ese fue el descubrimiento que el padre Caffarel hizo hace tanto tiempo, en el año 39, 40. Descubre que el amor de Dios en la tierra se refleja en el amor de la pareja. Eso que ahora para nosotros es tan fácil de entender de repente, en su tiempo no, porque estamos hablando de que en el tiempo, en esa primera parte del siglo XX, antes del Concilio Vaticano II, el matrimonio se consideraba un camino imperfecto de santidad, dice. Camino imperfecto de cristianismo comparado con el sacerdocio y la vida religiosa. Era impensable poner matrimonio y amor, eran dos cosas diferentes. Y estas parejas querían vivir su amor conyugal, pero con su fe también. Y eso es lo que atrae al padre, ¿no? Atrae al padre Caffarel para iniciar esa búsqueda. Pero notemos cómo el Espíritu Santo le va hablando a través de las parejas. Cómo él se fía de Dios sin saber lo que venía. De hecho, tuvo que sentir miedo, tuvo que estar temeroso porque ya había tenido una experiencia contraria y que le hacía dar miedo. Pero él tuvo esa sencillez de decir sí, la sencillez que tienen los siervos de Dios, la sencillez de las personas que se dejan fiar del Espíritu Santo, que se dejan guiar su vida por Dios, ¿no? Y así nace nuestro movimiento y así empieza esta aventura de los equipos de Nuestra Señora con la frase final, ¿no? Busquemos juntos. Estos primeros años del movimiento, en que junto a las parejas el padre Caffarel empieza el camino para descubrir la importancia del amor conyugal en el seno del matrimonio. Va entendiendo que el amor que los une es imagen y participación del amor de Dios. Este gran descubrimiento que hicieron nos convence que el padre Caffarel fue un iluminado de Dios. Al citarnos en la época en que se oía decir el amor es una cosa y el matrimonio es otra. La doctrina católica decía que el matrimonio era el remedio de la concupiscencia y era una vida imperfecta, como les decía, en comparación al sacerdocio y a la vida religiosa. El aporte del padre Caffarel es ese aporte a la iglesia, ese aporte de cambiar la visión del matrimonio. Pero un poco para comprender qué es lo que el padre Caffarel iba descubriendo. El padre Caffarel, como todos sabemos, era un hombre que estudiaba mucho a Pablo, era un hombre muy paulino. Y él, en uno de sus escritos, dice que leyó la parte de Pablo cuando está con Priscila y Aquila, esa pareja de compañeros de trabajo apostólico de Pablo, que trabajaban juntos, eran dos mercaderes de pieles, me parece, ¿no? Y vivía en la casa con ellos y compartía con ellos. Y es Pablo, en ese momento Pablo aprende a vivir junto con un matrimonio y aprende de la relación conyugal y aprende el amor conyugal. Entonces, Pablo va descubriendo ese gran misterio que tiene nuestro sacramento, ¿no? El misterio de la presencia viva de Jesús, ese misterio de decir, oh, mujer, respeta a tu marido y tu esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. El padre Caffarel entiende eso y eso es lo que le transmite a las parejas. Oigan, ustedes son el reflejo del amor de Jesús por su iglesia, ustedes son la prueba viviente de que el amor de Dios está en medio de ustedes. Ese es el misterio que él va descubriendo y lo utiliza. Dice, tenemos que descubrir ese misterio que está escondido en el sacramento, que es fuente, su modelo y su fin. Es la unión de Cristo en la iglesia y el don trinitario. Y va descubriendo que la mística es la respuesta amorosa que le da a la pareja a ese misterio. Y que uno no puede vivir sin el otro, uno no puede comprender. La mística no puede comprenderse si es que no se entiende primero el misterio, si no se entiende la función del misterio. Y así fueron los primeros inicios del movimiento. O sea, él empezó a ir descubriendo poco a poco esa espiritualidad conyugal que ahora la conocemos nosotros, la fueron construyendo entre todos, pero ¿cómo son los caminos de Dios, no? Esto pasa justo en plena guerra.
O sea, todo esto que les estoy contando pasa entre el año 1939 y el año 1945. Y el padre Caffarel dice que fueron los años en que se forjó la espiritualidad de los equipos de Nuestra Señora. Y con María Ángela sí nos imaginamos que fue así, porque imagínense en plena guerra, donde la gente moría, donde había que practicar la ayuda mutua sí o sí, porque si no, no vivía, donde se potenciaba mucho la oración, porque había que orar unos por otros, y fueron naciendo esos pilares que ahora nosotros disfrutamos, ¿no? Pero cuando se acaba la guerra el año 45, todas esas fortalezas que tenía el movimiento como que fueron relajando, ¿no? Dice el padre que muchos regresaron a sus pueblos y el movimiento se convirtió como una moda, ¿no? Pero se fue perdiendo esa espiritualidad que él ya había conseguido, eso que habían aprendido con las primeras parejas. Él se va dando cuenta de eso, ¿no? Y aparte el mundo empieza a cambiar, ¿no? El año 68, ¿no? Hay en Francia un gran movimiento de ateísmo, hay una manifestación de jóvenes, el Papa Pablo VI lanza la encíclica Humanum Vitae, que habla mucho de la sexualidad y la reproducción humana, y todo eso hace tambalear la estructura de la iglesia junto con el Concilio Vaticano II. Hay muchas instituciones que tambalean, los mismos equipos empiezan en contradicción, él dice, hay parejas de los equipos que están fundamentadas en la espiritualidad del movimiento, pero que sus hijos o se iban de casa a vivir con sus parejas, a convivir, ¿no? O renegaban de la iglesia, y eso causaba mucho dolor a las parejas. Sin embargo, el padre lo único que hace es, al cuarto encuentro internacional de Roma le llaman la peregrinación de Roma y Asís. Sumado a eso, en ese año tuvo un enfrentamiento con los obispos belgas porque el obispado belga ellos querían poner los conciliarios. El padre Caffarel se opone a eso, obviamente da una batalla en Vaticano con la gente de ahí, pero también lanza un movimiento que se llama, una parte de gente que se llamaban en ese tiempo los vigilantes, que vienen a ser los intercesores de ahora, ¿no? Y ahí nace esa fuerza de intercesión del movimiento para ir discerniendo lo que el movimiento quiere a través del tiempo. Pero cuando llega él a Roma, ¿no? Después de orar mucho, él se da cuenta de que el movimiento había cambiado. Ya no era el movimiento de 1945, del 47, de esa década, del 50, del 60. Ahora era un movimiento distinto, un movimiento que necesitaba cambio, pero sin perder de vista el comienzo. Por eso es que les decía al comienzo, era bueno, él dice, es bueno mirar hacia atrás, o lo que dice ahí, para cobrar conciencia de nuestra vocación es necesario ir hacia atrás. Mirar hacia atrás para luego mirar el futuro. Entonces el padre llega a Roma el año 70 y lanza ahí una conferencia que dice, que habla sobre el ateísmo. Si nosotros tuviéramos tiempo ahora de leer esa carta, nos vamos a dar cuenta que mucho de esa carta es actual ahora, ¿no? Habla mucho de los equipos como fermento de la iglesia, habla mucho de los equipos como misión de equipo, ¿no? Y va descubriendo en ese momento la misión de los equipos. Dice, los equipistas tienen que ser fermento de la iglesia. Los equipistas tienen que ser testimonio vivo de ese amor de Cristo en su matrimonio. Tienen que ser esa luz que tiene que alumbrar a la iglesia en ese momento, que es lo que ahora se nos pide. Entonces llega el año 70 y el padre inicia esa serie de cambios, ¿no? El padre Alemán dice en una charla que tuvo con él cuando estaban trabajando en su oficina, dice que el padre Caffarel sale gritando y dice, Eureka, encontré la solución al problema. Y él dice, y le cuenta al padre Alemán, le dice, oye, lo único que he hecho en el movimiento, les he dado espiritualidad, hemos aprendido todo, pero no les he enseñado a orar, ni les he enseñado a estudiar la palabra de Dios. Esa es la solución. Y nos convierte en un movimiento orante, nos pide que oremos nuestra oración conyugal, nuestra oración personal, que leamos la palabra, como sostén del movimiento, porque él era un hombre de oración, de mucha oración. Pasa los años 70, inicia el cambio en el movimiento, él sabe que hay nuevos vientos, que él mismo inició en el cambio, y en la carta de la Dios él dice, o sea, he iniciado un cambio, se ha iniciado un cambio en el movimiento. Ángel les hablaba que el año 73 él escribe esta carta, ¿no? Él escribe esa carta y dice, es tiempo de irme, me tengo que ir, porque ya la edad no me da.
Con Ángela hemos conversado mucho sobre eso, decíamos, o sea, ¿dejó el movimiento porque se sentía cansado, porque ya tenía 70 años, o por qué lo dejó realmente? Y a lo que hemos llegado los dos, después de buscar y leer mucho y de orar un poco, era el hecho de que el padre en ese momento también dijo sí, no se retiró del movimiento. Lo que él reconoció fue eso, o sea, no puedo terminar el cambio. Tiene que haber alguien más joven que lo haga porque yo no lo voy a terminar. Es tiempo de decirle sí al Señor a otra parte de su vida, a la parte de oración, a la parte de potenciar sus cartas de oración, su casa de oración y todo lo demás. Entonces el padre dice sí a eso, ¿no? Y él mismo dice, ahora me toca a mí hacer de Moisés, ¿no? Ustedes saben que cuando los judíos peleaban en el Éxodo, en el libro de los Éxodos, Moisés se sentaba y lloraba y levantaba los brazos. Y cada vez que Moisés bajaba los brazos, los judíos perdían. Entonces, ahora él le tocaba hacer eso, ¿no? Le tocaba orar y le tocaba seguir. Él se retira y el movimiento empieza los grandes cambios que tenemos hasta ahora, ¿no? Pero que están basados en ese sí del Señor, ese sí de Cafarel de retirarse. Me retiro para que el movimiento cambie, para que el movimiento pueda mutar y pueda ir adaptándose a los tiempos, basado en la oración. Y es cierto, ¿no? O sea, él despertó mucho ese entusiasmo de los jóvenes por ir descubriendo la espiritualidad conyugal y por sobre todas las cosas ir viviendo la espiritualidad conyugal que él la construyó así. Y vuelvo a repetir, no la construyó en una oficina, la construyó junto con las parejas y viviendo con las parejas. Enseñó que sacerdotes y matrimonios están llamados a vivir la vocación del amor. Durante el tiempo que él estuvo en los equipos, pues compartió su vida, vivió con los matrimonios, ¿no? Se entregó de lleno a los matrimonios. Vivió la vocación de sacerdote creyendo en esa fuerza del amor sacramental entre un hombre y una mujer. Consagró su vida a ello. Y gracias a miles de matrimonios y sacerdotes que hoy formamos el movimiento de equipos de Nuestra Señora. En una de las primeras reuniones en los años de 1939, surge algo que le marca, ¿no? Una de las esposas en la oración conyugal agradece a Dios por el matrimonio de esos dos sacramentos, el sacerdocio y el matrimonio. El sacerdote, es cierto, aporta la doctrina y los hogares toda la experiencia que tenemos, ¿no? Y así juntos hacen una conjunción y sale el arte de vivir es cristianamente, vivir nuestro matrimonio según el ideal del Evangelio, ¿no? Y para él era importante, ¿no? Nada como buscar juntos ese pensamiento de Dios, ni los matrimonios solos, ni él solo, sino esa conjunción. En los equipos tenemos esta gracia y esta bendición de poder tener en cada equipo un conciliario. Por eso debemos cuidarlos mucho para que, ya sabemos ahora que está escaso el tema de conseguir a los conciliarios, ¿no? Entonces, cuidarlos mucho porque es esa gracia para que podamos vivir nuestra vocación desde el amor, ¿no? En esa conjunción de sacerdotes y matrimonios. Guió a las viudas, el amor es más fuerte que la muerte. Impulsado por el Espíritu, dirigió a muchos creyentes por el camino de la oración. Poseído por un fuego devorador, estuvo lleno de ti, Señor. Después de que Henry Caffarel deje el cargo de conciliario de los equipos, se va a dedicar íntegramente a la pasión de su vida. Él siempre estaba enamorado y apasionado por iniciar a todo cristiano en el camino de la oración interior, porque quería que tengamos ese encuentro personal con Cristo. Recordemos que él era un hombre netamente de oración, entregado a la oración y lleno de Dios. Su convicción estaba fuertemente enraizada en la importancia primordial de la oración interior y el gran anhelo de su vida era ponerla al alcance de todos los cristianos. Cuando él deja los equipos, manifiesta que no abandona el movimiento porque realmente lo tenía muy aferrado a su corazón. Siente que no nos deja, sino que al contrario,
Él se queda con nosotros acompañándonos y guiándonos y bendiciéndonos desde sus oraciones. Así como los padres no abandonamos a nuestros hijos cuando ellos ya forman su hogar y se van de casa, nosotros seguimos siendo responsables de acompañarlos en su camino espiritual, pero dejándolos vivir solos. Solo nos queda rezar por ellos. Y es así también como el padre Cafarel dice que siempre estaría presente entre nosotros con sus oraciones y que se dedicaría también a rezar por los demás. Al ser un hombre de oración, lleno del Espíritu, él lanza los cuadernos sobre la oración, donde invita a la oración diaria, motiva a todas las personas a que por lo menos tengamos una oración diaria de 10 minutos. Cuán importante y cuán necesaria es la oración en nuestras vidas, porque si no estaríamos vacíos. También inició las semanas de oración que conllevan a una enseñanza, enseñaba a orar y a practicar la oración. Esa era su pasión. En 1970 creó un curso de oración por correspondencia. Las escuelas de oración, tomó la dirección de la casa de oración en Trucios y también funda un boletín para sostener a todos los grupos de oración que iban creciendo por todas partes, ¿no? Como vemos, es un hombre lleno de Dios. Y al final de esta carta escribe, ¿no? Que le pidieron que nos deje un testamento espiritual, algo con el cual nosotros deberíamos guiarnos, ¿no? Pero él sabiamente responde, ¿no es mejor para el discípulo de Cristo repetir y vivir las últimas palabras de su maestro? Lo que os mando es que os améis unos a otros. Este testamento del amor que encierra la orientación y debe encerrar la orientación de toda nuestra vida. ¿Sí? Cuando empezamos a hacer la charla con Ángela, la primera pregunta que se nos ocurrió, y cuando empezamos a leer la carta El Adiós, era, y es una pregunta que se las transfiero a ustedes y ojalá la puedan meditar y la puedan pensar, es ¿por qué creemos o por qué queremos que el padre Cafarel sea santo? O al final, ¿qué entendemos por santidad? O para nosotros, ¿por qué debería ser santo el padre Cafarel? Un santo no es, como muchos imaginan, una clase de campeón que realiza proezas de virtud que supera retos espirituales. Es sobre todo un hombre seducido de Dios y que encuentra a Dios en su vida entera. En estos 13 años que hemos estado en el movimiento y haber leído y escuchado tanto del padre Cafarel, los dos hemos llegado al convencimiento de que era un hombre que estaba enamorado de Dios, era un hombre que respiraba a Dios y era un hombre que vivía con Dios. Con Ángela siempre ahora decíamos, ¿y qué milagros ha hecho? O sea, ¿qué milagros podemos decir al mundo que hizo el padre Cafarel? Lo primero que se nos ocurrió fue una mañana cuando empezamos a orar juntos los dos y nosotros dijimos, oye, el mayor milagro que es que hay ahora tantas parejas que oran juntos en la mañana y que quieren ser santos. Y es un milagro que pasa todos los días y en todo el mundo. Y lo hacemos porque el padre Cafarel nos enseñó eso, nos dejó esa herencia. Otra cosa que nos impresionó del padre fue el hecho de que cuántas parejas han mejorado sus matrimonios haciendo lo que el padre Cafarel nos enseñó, orando juntos, conversando juntos, descubriendo la espiritualidad conyugal juntos. Eso también es un milagro en la vida de la gente. Entonces, los dos sí creemos que el padre Cafarel es un santo, es un ungido de Dios. Hemos entendido que el legado del padre Cafarel, no solo al movimiento, sino a la iglesia, ha sido grande, muy grande. Realmente el esfuerzo para compilar toda la información que hemos podido recolectar del padre ha sido bien fuerte y sé que nos falta decir muchas cosas. Pero el único mensaje que queremos darles a todos los que están ahora escuchándonos es ese, ¿no? O sea, nuestro fundador es un santo, es un ungido de Dios que debería estar en los altares y que debemos orar y pedirle a Dios
que lo unja rápidamente, porque un santo trasciende y deja huella. Y es algo que no solamente es de los equipos, es algo que nosotros tenemos que darle al mundo. El mundo tiene que conocer lo que el padre Caffarel hizo, lo que hizo por nosotros y lo que hace por nosotros todos los días. Ahora, los voy a invitar a orar la oración que hacemos todas veces cuando terminamos el equipo. Pero como decía María Ángela, ¿no? Para hacer la charla no teníamos un orden. Decíamos, oye, ¿cómo lo ordenamos? Y empezamos a leer la oración, y la oración es el resumen de su vida. Es el resumen de lo que hizo y el resumen de lo que quiere. Es el resumen de lo que hizo hace en el año 39, 40, 45, su despedida en el 70 y lo que sigue ahora. Pues yo los invito a rezarla ahora pensando en lo que estamos diciendo, y cuando volvamos a repetirlo en nuestros equipos, repitamos cada frasecita y pensemos en la grandeza de lo que significa para el mundo el padre Enrique Caffarel. Un hombre que cambió la historia de la concepción del matrimonio, reinventó el matrimonio, reinventó todo lo que significaba la unión de las parejas. Nos enseñó a orar. Su visión era oración, era un hombre de oración totalmente, oraba todo el tiempo. Dice que él oraba 3 veces al día y 3 veces al año se retiraba, cada 3 meses se retiraba a orar solo. No sabía nadie dónde estaba, solo su secretaria. Porque era un hombre que necesitaba estar de Dios, pero no orar. Y de esos retiros que él se hacía, salían las cartas y salía todo lo que escribía. Pero él no se retiraba a orar para pensar a Dios, sino para descubrir a Dios, que es lo que nos pide. Descubrir a Dios en nuestra relación y hacer que esa espiritualidad conyugal que costó tanto formarla, que la descubrió junto con esas parejas, nosotros la sigamos descubriendo. Porque el movimiento al final es eso, ir descubriendo esa espiritualidad conyugal de a pocos, como lo hizo él. Entonces los invito por favor a rezar la oración y pedirle a Dios que realmente nos bendiga y nos bendiga a todos nosotros a través del Padre, y cada vez nuestros matrimonios sean más santos como Él hubiera querido. Dios Padre nuestro, pusiste en el corazón de tu siervo Enrique Caffarel un impulso de amor que le unía sin reservas a tu Hijo y le inspiraba para hablar de Él. Profeta de nuestro tiempo, enseñó la dignidad y la bondad de la vocación de cada uno según la llamada que Jesús nos dirige a todos. Ven y sígueme. Él despertó el entusiasmo de los cónyuges ante la grandeza del sacramento del matrimonio, imagen del misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia. Enseñó que sacerdotes y matrimonio están llamados a vivir la vocación del amor. Guió a las viudas. El amor es más fuerte que la muerte. Impulsado por el Espíritu, dirigió a muchos creyentes por el camino de la oración. Poseído por un fuego devorador, estuvo lleno de ti, Señor. Dios Padre nuestro, por la intercesión de Nuestra Señora, te pedimos que aceleres el día en que la Iglesia proclame la santidad de su vida, para que todos descubran la alegría de seguir a tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, es todo lo que hemos tenido, todo lo que hemos compartido con ustedes esta noche. Un santo es un hombre seducido por Dios y que entrega su vida entera a Dios. Ese fue nuestro querido padre Enrique Caffarel. Muchas gracias, para la gloria de Dios.